Ya, vamos a iniciar la grabación de este video, porque se lo voy a subir a mi canal de YouTube para que cualquier duda que usted tenga pueda acudir a un material audiovisual que le ayude, ¿cierto?, a poder entender lo que va a ver hoy día. Nosotros tenemos acá esta máquina virtual, ¿cierto?, que es el VMware Workstation 16 Player, el que estamos utilizando, es donde usted hizo la clase pasada, la instalación, ¿se acuerda o no? Entonces, aquí yo tengo la máquina virtual y lo que vamos a hacer es agregar un nuevo disco. Este nuevo disco, ¿para qué lo vamos a agregar? Para poder hacer sobre este disco algunas particiones, ¿cierto? Aprender a particionar, ¿cierto?, este disco con los dos tipos de tabla de partición que existen, ¿cierto? Existe una que es MBR y la otra que es la más utilizada actualmente, que es de tipo GPT. Entonces, a nuestra máquina, lo primero que nosotros vamos a hacer acá va a ser agregarle un nuevo disco, ¿cierto? Aquí está la máquina que estoy utilizando. Vamos a ir acá donde dice Edit Virtual Machine Setting, ¿cierto?, para poder agregar este nuevo disco. Si se dan cuenta ustedes, aquí yo ya tengo agregado este disco. Voy a remover para que así, tiene que tener cuidado así, no eliminar el de mayor tamaño porque es el que tiene el sistema operativo, ¿cierto? Entonces acá lo que voy a hacer yo ahora es agregar, apretar este botón acá abajito. Acá aparecen las categorías de las cosas que nosotros podemos agregar a nuestra máquina virtual. La primera opción dice clarito, déjenme un segundo que voy a utilizar la lupa para que así se permita ver mejor. Entonces acá selecciono Hard Disk. Siguiente, nos pregunta qué tipo de interfaz, ¿cierto?, la que yo quiero usar. Voy a seleccionar SATA. Siguiente. Elijo la primera opción. Siguiente. Acá el tamaño que le voy a asignar va a ser 10. Un tamaño 10 bastante suficiente para hacer las particiones. Siguiente. Y Finish, ¿cierto? Entonces nuestra máquina virtual va a iniciar, ¿cierto?, con dos discos duros. Uno que tiene el sistema operativo y otro que va a hacer nosotros las particiones. Vamos a presionar acá OK. Y vamos a presionar acá donde dice Play Virtual Machine. Ya. Entonces, fíjese bien. Aquí nosotros vamos a aprender a hacer las particiones utilizando la herramienta que tiene Windows. Lo vamos a hacer de dos formas. Una, ¿cierto?, de ella es hacerlo mediante la herramienta de administrador de disco. Y la segunda es mediante comando. Entonces, vamos a hacer por la herramienta de disco. Ver acá, botón secundario, y ver a la administración de disco. ¿Ok? Entonces, tenemos el administrador de disco. Al tiro lo va a arrojar en pantalla que tenemos, ¿cierto?, un disco que no hemos agregado a nuestro sistema operativo, a nuestra máquina. Y lo que vamos a hacer ahora es agregarlo. Pero acá nos dice que tenemos que elegir el estilo de partición. Tenemos MBR, ¿cierto?, que es Master Boot Record, y de tipo GPT. Aquí vamos a seleccionar, ¿cierto?, para aprender en primera instancia el MBR. ¿Ok? Vamos a presionar el botón aceptar, que eso ya lo hicimos creo que en la clase anterior. Y aquí nosotros tenemos este disco que se encuentra acá de 10 GB. Demos un segundo para poder pausar un poquito esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros acá? Aquí nosotros lo que vemos en pantalla, ¿cierto? Fíjense allá en la presentación, vemos que lo indica que cuando nosotros queremos hacer una partición de tipo MBR, ¿cierto?, de tipo MBR, para lo que es la instalación del sistema operativo, cuando es de formato tipo MBR, tiene una estructura de particiones. Él dice, ¿cierto?, digamos, no la persona, que tiene la tabla de partición, permite, ¿cierto?, permite crear 3 particiones. En un disco yo puedo crear, en formato MBR, 4 particiones de tipo primaria, ¿cierto? 4 particiones de tipo primaria, y con eso yo tengo la capacidad máxima del disco. Es decir, si yo a usted le pregunto, por ejemplo, si usted quiere un disco duro, ¿cuántas particiones primarias en tabla de partición de tipo MBR, cuántas primarias esta permite? El máximo de tipo primaria son 4. Si yo quiero tener más de 4 particiones, el sistema operativo te dice que cuando tú trabajas con tabla de partición de tipo MBR, te dice, mire, usted tiene que crear 3 particiones primarias, 3 particiones, las 3 primeras particiones tienen que ser primarias, y
desde la cuarta, ¿cierto? Si usted quiere crear una cuarta, esta se va a llamar una partición de tipo extendida. Es decir, yo genero esta partición de tipo extendida y luego de eso, dentro de las particiones extendidas, de la partición extendida, es donde yo puedo crear solamente particiones tipológicas. ¿Cuánto es el máximo, cierto? De tipo particiones lógicas que un disco duro puede soportar. Se establece que el máximo creo que son 23. ¿Ok? 23. A diferencia, por ejemplo, de la tabla de partición de tipo GPT, que esta te permite hasta 128 particiones de solo tipo primaria. En GPT no existe, ¿cierto?, la partición de tipo extendida. Solamente, ni tampoco particiones tipológicas. En GPT solamente particiones de tipo primaria. Extendiéndose esto, vamos a ver el primer ejemplo. Vamos a crear este tipo de partición. Vamos a minimizar esto. Lo cierro ahí. Fíjense bien acá. Aquí yo tengo la partición, ¿cierto? El disco duro no particionado. Si yo voy acá en la parte del disco donde dice disco 0, él me aparece o me indica al hacer con el botón secundario que esto, como está en tipo MBR, yo lo puedo convertir en disco GPT, ¿ok? De disco tipo GPT o disco de tipo dinámico, que eso lo veremos en otra oportunidad. Entonces, si yo quiero transformar este disco en GPT, voy ahí y presiono ahí. Pues ya está en MBR. Vamos a partir con él. Voy a botón secundario, nuevo volumen simple, fíjense bien, siguiente, le voy a dar siguiente solamente, le asigno, ¿cierto?, el sistema NTFS. Este sistema NTFS, en términos simples, soporta mayor cantidad de archivos a la copia, ¿cierto? FAT32, por ejemplo, tiene un límite de 2 GB de tamaño como archivo, es decir, yo puedo copiar en el sistema FAT32 hasta 2 GB, a diferencia del NTFS, que permite mayor que eso. Así que siempre utilicen este tipo de partición porque es una que es más segura. Siguiente, y presiono el botón finalizar. ¿Ok? Si usted se da cuenta, aquí automáticamente dice clarito que yo creé una partición de tipo primaria, ¿cierto? Me lo indica por el color en este entorno gráfico, ¿cierto? Yo tengo una partición de tipo primaria de 10 GB. El siguiente paso, ¿cierto?, es cambiar la letra. Creo que tiene la letra. Sí, no, está listo. Le asignó automáticamente la letra. Ahora vamos a ver el ejemplo número 2. Este que aparece en la presentación. Mira la presentación, que este que está aquí, ¿cierto? Si se dan cuenta ustedes, esto yo no lo puedo hacer en entorno de tipo gráfico. Para hacer esto, requiero sí o sí hacerlo de manera por comando. Vamos a ir a la máquina. Vamos a ir acá, fíjense. Voy a abrir acá CMD. Y vamos a aprovechar el tiro de empezar a conocer esta herramienta, que es una herramienta que tiene Windows, que es la siguiente. Eso se ve bien, ¿cierto? Vamos a usar este comando que se llama diskpar. ¿Ok? Ese comando, que es diskpar, me permite a mí poder, esa es la herramienta en terminal, que me permite a mí poder administrar o poder hacer configuración a los discos duros. Fíjense, voy a presionar sí. Y aquí está la herramienta de Microsoft Diskpar. El primer comando que vamos a utilizar en este caso va a ser el listar los discos que este tiene. Por ese comando. Ahí yo listo los discos. Fíjese bien que me dice que tiene 2 discos, el disco 0. Tengo un segundo para poder, voy a minimizar esto acá, para poder agrandar. Voy a agrandar porque si no, no me va a dar el espacio de visualización. Voy a colocar acá este tamaño. Ahí sí. Y vamos. A ver si pantalla completa. Ahí estamos. Perfecto. Entonces, ahí está la herramienta. Entonces acá me indica que tiene 2 discos, ¿cierto? El disco 0, que tiene un tamaño de 10 GB. Y tenemos el disco 1, ¿cierto?, que es de 80 GB y que este es de tipo GPT.
Entonces ya tenemos seleccionado el disco y lo que voy a hacer ahora es, listado los discos, voy a seleccionar el disco 0. Ahí voy, select disk 0. Ahí le indico que estoy seleccionando el disco 0 y lo que voy a hacer es limpiar la partición que acabo de crear, que era una partición de tipo primaria. Entonces aquí yo aplico el comando clear. Presiono Enter y ahí el disco se limpió completamente. Veamos si es cierto esto. Si voy acá al administrador de discos, fíjense bien, ya el disco no tiene nada, ¿cierto? Entonces ahora lo que voy a hacer es crear las 4 particiones primarias según lo que aparece en la presentación. Vamos a ir acá a esta herramienta. Entonces voy a crear las particiones de tipo primario. Voy a colocar Create Partition Primary, ¿cierto? Y como el disco es de 10, ¿cierto? De 10 GB, lo voy a hacer de tamaño size 2048. Lo voy a hacer de 4 GB, perdón, de 2 GB para que, a ver, sí, podría ser, sí. Si le pongo 2300, vamos a ver cuánto me da. Presiono Enter y me crea la primera partición. Vamos a revisar. Voy a cerrar esta que está acá estorbando. Se ve el disco, ya tiene creada la primera partición, ¿cierto? Voy a ir a crear la segunda. Voy a colocar ahí. Tirar eso para allá, que está estorbando. Voy a subir esto acá. Y voy a colocar la siguiente partición. Voy a crear la segunda partición. Ahí tengo la segunda. Voy a crear la tercera. Y voy a crear la cuarta. Si se da cuenta usted, aquí yo tengo 4 particiones de tipo primaria, ¿cierto? Creada por comando. Lo que no se puede hacer, voy a repetir, en entorno gráfico. Para poder hacer, si a mí la prueba o en un ejercicio, ¿cierto? Me piden crear 4 particiones de tipo primaria en tabla partición de tipo MBR, sí o sí yo la tengo que crear utilizando esta herramienta que es el disparo. ¿Ok? ¿Se entiende, verdad? Ok. Entonces, creamos nosotros las 4 particiones de tipo primaria usando el comando, ¿cierto? Con este comando nosotros creamos las particiones. Ahí, déjeme agrandar la pantalla para que se vea de mejor manera. Ahí estamos, ¿cierto? Ahí está creado partición, size 2300, y ahí nosotros vemos que están creadas estas 4 particiones, que es el máximo que te permite de tipo primario, ¿cierto? De partición de tipo primaria, en tabla partición de tipo MBR, no se olvide eso. Voy a listar ahora con este otro comando, list partition. Con ese comando yo puedo ver las particiones que están creadas. Si se dan cuenta, usted me está indicando que esta tiene 4 particiones tipo principal. Ese es el tamaño que tiene, que son la misma información que nosotros podemos ver acá. Vamos a suponer que yo quisiera crear este nuevo volumen. Y ahí automáticamente, cuando yo ahí le pongo crear esa partición que es de tipo primaria, este me va a decir, oiga, ¿sabe qué? Usted está rompiendo la regla que establece de las 4 particiones primarias como máximo en formato MBR. Él automáticamente me va a convertir este disco de manera dinámica. Yo si presiono así, fíjese bien que va a crear la estructura, si es que no se pega, y aquí vemos que me genera un disco de tipo dinámico. ¿Se da cuenta, no? Ya pasa a ser un disco no de tipo GPT, porque no está en tipo GPT, ni tampoco de tipo MBR, sino más bien un disco tipo dinámico. ¿Cuáles son los discos tipo dinámicos? Los RAID. ¿Ok? Esto no está bien correcto. O sea, hasta aquí, hasta las 4 particiones, eso está genial. Vamos a aprender otra forma de crear particiones. Voy a eliminar el disco. Fíjense bien, recuerden siempre para limpiar el disco usamos el comando clear.
Pero primero, listamos los discos, siempre haga eso. Vamos a seleccionar, ¿cierto?, el disk 0 y vamos a aplicar el comando clean, ¿cierto?, el comando clean. Eso limpia totalmente el disco. Y ahora vamos a crear la otra tipo de partición. Lo voy a hacer acá en entorno gráfico y luego lo voy a hacer con el dispar. Voy a agrandar esto para que lo veamos de mejor manera. Voy a crear, inicializar el disco. Si le aparece así, tenemos que inicializarlo. Acá le indicamos de tipo MBR, porque con ese estamos trabajando. A aceptar. Y aquí voy a crear un nuevo volumen simple. Siguiente. Voy a crear particiones de 1024, de 1 GB. Voy a crear una, dos, vamos, ahí tengo creada la primera. Tengo 9 GB para seguir trabajando. Nuevo volumen simple, siguiente. Nuevamente 1024. Siguiente, siguiente, siguiente. Finalizar. Tengo la segunda partición primaria, acá me lo está indicando. Y voy a crear la tercera. 1024. 1024. Siguiente. Tengo la tercera partición. Fíjese bien lo que va a ocurrir acá. Cuando yo haga la tercera, voy a la cuarta, aquí en el entorno gráfico, él automáticamente asume que la cuarta partición que yo vaya a crear acá, esta va a ser de tipo extendida. Entonces la extendida, ¿cierto? Por ejemplo, si yo la voy a crear, cuando presione siguiente, le voy a asignar todo ese tamaño, todo el tamaño, fíjese bien, siguiente, y usted se da cuenta que al tiro, alrededor, ¿cierto? Alrededor, esta me pone en color verde oscuro, para indicarme que es una partición de tipo extendida, y en color azul, ¿cierto? Aquí es oscuro, un poco más clarito acá, me indica que es una partición de tipo lógica. ¿Se da cuenta, no? Entonces, cuando nosotros creamos 3 particiones de tipo primaria en entorno gráfico, la cuarta partición no va a ser primaria, sino va a ser de tipo extendida. Voy a eliminar esto. Voy a eliminar. Ahí se eliminó. Fíjese bien que ahí está la partición de tipo extendida, la genera con partición extendida. Yo tengo que eliminar la partición para que se borre todos los datos. Ahí está. Y voy a crearla nuevamente. Voy a crearla acá, siguiente. No le voy a dar el tamaño máximo, sino le voy a dar 1024. Siguiente, siguiente. Me va a crear una partición extendida, ¿cierto? Fíjese bien, ahí está en verde. Me crea una partición extendida y dentro de ella me genera una partición de tipo lógica. Ahí me lo dice. Dos secundario, voy a crear una segunda partición de tipo lógica, una tercera partición de tipo lógica, 1024. Voy a la cuarta, fíjense. 1024. Voy a crear la siguiente. Esta la voy a hacer con tamaño restante. Y aquí vemos nosotros qué cosa. Tenemos 3 particiones de tipo primaria, tenemos una partición extendida y tenemos dentro de la partición extendida 1, 2, 3, 4, 5, 6 particiones de tipo lógica. Esto lo permite solamente en formato de partición tipo MBR. Te permite 4 particiones de tipo primaria, creadas por comando, o si lo hace en entorno gráfico, le permite 3 primarias y una cuarta de tipo extendida. Y dentro de la extendida, permite las lógicas. ¿Cuántas lógicas esta permite? Hasta 23. Creo que es el máximo. Vamos a ver el comando. Fíjese bien, yo voy a ir acá a la herramienta de Dispar. Voy a listar List Partition. Y ahí vemos que esta información la muestra así. Particiones primarias, 3. Partición extendida, dice que es 1.
¿cierto? Partición 0, que tiene ese tamaño. Y luego de eso, vemos las particiones de tipo lógica que tenemos acá nosotros creadas. Vamos a colocar un clean. Vamos a seleccionar primero. Siempre list disk. Siempre select disk 0. Y con el comando clean limpiamos todo y lo vamos a hacer ahora mediante comando. ¿Perfecto? ¿Lo bien? Así, miren. Disk. Tenéis que primero escribir, mira, acá mira, primero tienes que escribir dispar. Escribe dispar. Si lo haces directamente en el CMD, no te va a resultar. Ahí sí, presiones. Perfecto. Ya. Entonces limpié el disco y voy a, por favor, voy a crear las particiones. ¿Cierto? El comando para crear las particiones es create, déjeme ver, select disk 0. Bien, así me gusta. Créate partición, ¿cierto? Primary size, ¿cierto? Nosotros le pusimos 1024. Perfecto. Tenemos creada la primera partición, ¿cierto? Esto es select partición primero. Voy a presionar el tiro de... No, sí, voy a hacerlo al tiro. Esto, list partición. Tenemos la partición 1, ¿cierto? Voy a ir haciendo al tiro esto porque si no después se me va a olvidar. Esto es select partición 1. Ahí está seleccionada. Y la vamos a formatear. Format FS de tipo NTFS, ¿cierto? NTFS, aquí lo vamos a colocar quick para que se obtenga formateo rápido. Creo que me está faltando nada. Ahí la formateó, fíjense bien, y vamos a asignar con este comando, así, letter sin igual la letra H. Perfecto. Entonces ahí ya tenemos la primera partición. ¿Ok? Vamos a crear la segunda. Será créate partición primary. Enter. No, ahí no. Pues ahí tenemos, fíjate, ya creé la segunda partición. Voy a listar partición. Y vemos que está creada la segunda partición. Entonces ahora la voy a seleccionar. Select partición 2. Y ahora voy a formatear con esa línea de comando. La formateo y ahora le voy a asignar la letra. Está la letra. Ahí estamos. H, la G. Perfecto. ¿Sigo? Sigamos. Vamos a crear la siguiente partición. Estamos. Que es primary. Ahí está creada. Vamos a formatearla. Y le vamos a asignar la letra. Esta va a ser la J. Perfecto. Ahora tenemos que crear la partición de tipo extendida. Veamos cuánto llevamos. Is partition. Ahí tenemos creadas las tres particiones primarias. Vamos a tener que crear la partición de tipo extendida. Veamos. Create partición extender, ¿cierto? Esto si le pongo enter, deja acordarme, si le pongo enter, listo, se creó la partición. Vamos a listarla. Ahí vemos que está la partición extendida y ahora voy a empezar a crear la lógica.
Profe, ¿y la extendida se formatea? No, la extendida no se formatea. Las puras particiones primarias o de tipo lógica. Entonces, aquí vamos a colocar, créate partición logical, ¿cierto? Size, vamos a colocar 1024. Perfecto. Ahí se creó la primera partición lógica. Vamos a list partition, ahí tenemos, fíjense que está la partición 4 de tipo lógica. Vamos a formatearla. No, primero hay que seleccionarla. Es que en todo caso, si le pongo formateo, va a tomar la última partición que está seleccionada, porque ahí está con asterisco. Ahí se formateó y le vamos a asignar la letra K. Perfecto. Vamos a ir viendo cómo está quedando esto. Fíjense que ahí están creadas las particiones. Está la H, la G, la J, la partición lógica que acabo de crear, y están totalmente formateadas. Vamos a ir ahí. Vamos a crear la siguiente. Tenemos la siguiente. La vamos a formatear y le vamos a asignar la letra L. Perfecto. Así yo voy creando las particiones, las voy formateando y le voy asignando la letra, que aquí yo voy a colocar la O. Particiones. Lleno particiones. Coloco acá el list. Vamos a ir acá. Partición. Ahí vemos que tenemos creadas 3 particiones tipo primaria, ¿cierto? Una extendida, y dentro de esa extendida tenemos 3 particiones tipo lógica. Y puedo seguir creando las particiones lógicas hasta que ocupe todo el espacio del tiempo. ¿Qué tal? ¿Se entendió, verdad? Vamos a... Deme un segundo, antes que me haga la pregunta. Entonces, lo que voy a hacer ahora, esta parte ya entendimos clarito cómo es la partición de tipo MBA. Voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar acá, listar los discos, ¿cierto? Y voy a seleccionar Select Disk 0 y voy a colocar acá un clean, ¿cierto? Con eso limpio el disco duro por completo. ¿Estamos claros? Ahora, este comando lo vuelvo a repetir. Aquí estamos trabajando en máquina virtualizada. Tiene que tener cuidado cuando usted lo haga, por ejemplo, en su equipo personal, porque obviamente si lo hace en su equipo personal, va a dejar un problemón mayúsculo, ¿cierto? Con eso ya borró todo. Ahí lo limpio. Y fíjese bien que acá me indica que el disco no tiene nada, ¿cierto? Vamos a trabajar con GPT, pero haciéndolo por dispar. O sea, yo puedo ir acá, ¿cierto? Puedo serializar ese disco y colocar acá GPT directamente aquí y le indico al tiro al disco que este va a correr y lo voy a inicializar con esta tabla partición. Pero aquí lo tengo que hacer mediante comando, ¿cierto? Para poder transformar ese disco en tabla partición de tipo GPT, yo escribo la palabra convert, creo que así, convert, de tipo GPT. Presiono Enter y Dispar convirtió correctamente el disco seleccionado en el formato GPT. Vamos a cerrar esto. Ahí está, si yo voy acá, botón secundario, esto ya está creado en disco de tipo GPT. Entonces acá, para poder crear las particiones, yo hago lo siguiente. Nuevamente, siempre, aunque sea repetido. Fíjense que acá, disco 0, está también en formato GPT. Por ejemplo, voy a terminar la idea. Entonces acá yo voy a seleccionar el disco, disk 0, y lo que voy a hacer es crear la partición, y aquí no me tengo por qué preocupar, primary size, por ejemplo, 1024, aquí yo puedo crear 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 y hasta ahí no me llego, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque el espacio que me está quedando es mínimo. Esto también lo puedo crear no en simple este espacio. Y me crea una partición primaria. Entonces, todas las particiones que yo vaya a crear en un disco de tipo GPT van a ser de tipo primaria, con su estructura. ¿Ok? A ver, dígame, ¿qué? Ese, mira, convert. Vamos a ver, voy a seleccionar Clean. Fíjate en acá. Es convert GPT. Ahora, si lo quiero crear de MBR, coloco MBR. ¿Ok? Acá coloco GPT. Ya está creado un GPT. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo como que le puede ocurrir a usted. Está creándose, vamos a ir acá, voy a minimizar esto. Ahí estamos. Fíjese bien acá, por favor. Dame un segundo.